hacer una mesa transformadora. Bueno, como decía Ludovico, nosotros en Concepción lo último que realizamos fue este cómics que se llama Monche Ortiz. Y ese cómic se llama Monche Ortiz porque está basado en una mujer que vivió en Concepción en el siglo XIX, que nació en un periodo cuando acá en Chile había un movimiento que los libros de historia re poco sale. De hecho, en la misma ciudad de Concepción hay mucha gente que no conoce este personaje. Acá en Chile hubieron dos guerras civiles, una en 1851 y otra en 1859. En 1851 la guerra civil estalla. ¿Por qué? Porque en Concepción era una ciudad que la economía funcionaba en base al tema del trabajo del campo, y acá en Santiago se estaba importando el modelo industrial inglés, que es el tema como de la fábrica, como de la producción en serie. Y ese sistema económico se empezó a expandir desde Santiago hacia Chile, y pasó que muchas familias de esa época, como la oligarquía santiaguina, empezó a invertir en Concepción en fábricas industriales. El tema es que en la oligarquía penquista en Concepción se vio amenazada porque la oligarquía santiaguina le iba como a cortar un poco el trozo de torta que ellos están repartiendo. Y bueno, cuanto corto, las oligarquías empezaron a hacer una campaña de propaganda donde mezclaron el tema de nacionalismo y el tema de regionalismo. Entonces las oligarquías, como eran dueñas de los medios de comunicación, empezaron a inventar un tema de que habían diferencias como de modelos de país, y al final se vio comprometida la gente que vivía o el pueblo, si es que se le puede decir, y mezclaron el problema oligárquico con el tema nacional. Y en 1851 había una corriente política en las regiones de Valparaíso, de La Serena y de Concepción, que proponían un modelo distinto al modelo que proponía Santiago, que era como un modelo portaliano, si es que se puede decir de alguna manera, donde había un Estado central que estuviera omnipresente a través de sus instituciones armadas. Y el modelo que proponía Concepción era un modelo más federal, como el que hay en Estados Unidos, donde las regiones fueran independientes y crecieran de acuerdo al ritmo económico que tuvieran. Bueno, en 1851 estalla una guerra civil donde Concepción empieza a avanzar hacia el norte, hacia Santiago, llegando hasta Loncomilla. Bueno, la Monche fue una mujer que vivió en el siglo XIX, que fue una de las mujeres que proponía este modelo federal. La gracia que tuvo ella era que en ese tiempo, en una sociedad donde era muy masculina, había una república que fue creada por el hombre chileno, donde la mujer, el rol de la mujer era simplemente la de estar en la casa y criar a los hijos. De hecho, la educación era solamente exclusiva para la gente acomodada. Entonces ella, a pesar de su sexo, que era mujer, se preocupó de aprender a leer y se preocupó de aprender a escribir, y fue una cronista, una mujer que escribió en varios diarios regionales, donde ella proponía que Concepción fuera la capital de Chile, incluso representando un sector donde muchos decían que Concepción se independizara. El tema es que esta mujer para Concepción fue importante, pero sin embargo esta guerra civil la gana Santiago. Y ahí es donde se implanta el modelo central que hasta el día de hoy existe, con la bandera chilena tricolor, con la estrella solitaria. Luego de esa guerra civil crearon la guerra del Pacífico, donde finalmente se apoderaron como de la imagen del roto chileno, y ahí definitivamente ya el Estado chileno termina por imponer su visión centralista. Bueno, el tema es que esta mujer, nosotros quisimos recuperar un poco su memoria, y para eso, como los libros de historia fueron escritos por historiadores santiaguinos y también libros de historia mandados a hacer por los gobiernos, esta historia de guerra civil sale solamente mencionada de una pincelada en los libros de historia. De hecho, en Concepción mucha gente no conoce la Monche por lo mismo, porque la historia oficial la escriben los vencedores, y la idea es no provocar focos o gente que conozca historias como la de la Monche, que pueda llegar a cuestionar que por qué existe un Estado centralista.
El tema es que para nosotros investigar sobre la Monche encontramos solamente esta imagen, que es la única que existe sobre ella. Y que las características de esta imagen, nosotros nos dimos cuenta que era como una mujer de campo de esa época, más o menos con textura gruesa, de pelo oscuro, negro. Y en base a esa imagen nosotros empezamos a trabajar de acuerdo al uniforme que había en esa época. Y primero hicimos esta Monche Ortiz, que representaba un poco la primera etapa de la Monche, cuando ella se enlista en el ejército, en Concepción. Y con el uniforme de esa época que nosotros investigamos, comenzamos a dar forma a esta Monche en una primera etapa, donde ella luchó por el ejército de Concepción. De hecho, cuando Concepción pierde la guerra, ella fue obligada a marchar por 1 hora en la plaza de Los Comillas con un fusil al hombro, con una herida de bala. Bueno, a todo esto esa era la bandera que proponían los regionalistas. Si se hubiese ganado los regionalistas, esa sería la bandera de Chile. El tema es que estéticamente o desde el punto de vista del dibujo, terminamos con esta Monche, o sea, comenzamos con esta Monche y terminamos con esta Monche ya más revolucionaria. De hecho, nosotros para hacer este diseño de la Monche nos basamos un poco en violeta. Igual la violeta también era del campo y había un tema como también la violeta como que irradiaba una energía como súper densa. Entonces tratamos como de representarla de esa forma, porque nosotros también pensamos que la Monche, Concepción, como pierde la guerra, de alguna manera la Monche es una mujer que vive frustrada porque nunca pudo haber hecho realidad lo que ella proponía. Entonces, al finalizar la guerra, la Monche se transforma en una especie de guerrillera donde simplemente tenía 25 hombres mal armados, que eran gente del campo, que eran peones, mapuches, y con estos 25 hombres ella es derrotada y es obligada a arrancar. Pues ella arranca del Estado cuando el Estado chileno gana la guerra y todos estos regionalistas pasan a ser perseguidos por el Estado. Ella se ve obligada a irse a vivir a Arauco y se va a vivir con los mapuches. Y en ese estado ella fallece, olvidada por la historia. Entonces nosotros quisimos recuperar la historia de esta mujer y darla a conocer a las generaciones nuevas, para que de alguna manera también sepan el lado B de la historia que ocurrió, o para que no se queden con el lado o con la historia oficial. Así que si a lo mejor a ustedes les interesa apoyar esto, que igual es un fanzine súper sencillo, lo hicimos de manera súper económica justamente para poder acercarlo de mejor forma a la gente. La idea era no cobrar muy caro, de hecho este fanzine vale 500 pesos. Si les interesa quizás conocer más sobre ella, va a estar disponible en el stand afuera, donde vamos a estar nosotros, nuestro material. Así que nada, pues agradecer a Ludovico por el espacio que nos dio. Y